presentación, miembros del COE cantonal van a dar a conocer sobre el tema del nuevo caso de coronavirus, que es la nueva cepa. Señor alcalde, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes con todos aquellos amigos de los diferentes medios de comunicación de aquí de la ciudad de Babahoyo. Pero todos somos testigos de lo que está sucediendo en nuestro medio, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país. El aumento de los casos de contagio por coronavirus en estas 2 últimas semanas, producto del desafuero o de las fiestas, y el aumento de los contagios que ha sufrido nuestra población nos obliga a tomar decisiones para poder proteger a la gran mayoría de los ciudadanos. Y por estas razones quiero manifestarles a todos ustedes que como municipio de Babahoyo, nuestro equipo de justicia y vigilancia, nuestro equipo de cuerpo de bomberos municipales, de gestión de riesgo, Policía Nacional y más entidades públicas que tenemos que ver con la salud y con la seguridad de nuestros conciudadanos, y en virtud de lo que ha acontecido el día de hoy, que se ha dado por parte del ministro de Salud, los casos positivos de personas provenientes de Europa que portaban la nueva cepa del coronavirus, que tiene indudablemente pues un riesgo inminente para nuestra población. Hemos tomado en consideración como COE cantonal estas resoluciones. Debido a los reportes de la Mesa Técnica de Salud y Atención Prehospitalaria número 2, en los que se muestra un repunte de casos positivos en Babahoyo por sobre el 80%, y que este incremento actual mantiene copado las áreas de hospitalización y cuidados intensivos de los hospitales del cantón, lo que evidencia que la curva de contagios muestra que la velocidad de transmisión sigue en aumento. Se dispondrán 20 días de disposiciones especiales en torno a protocolo de bioseguridad, aforo permitido, distanciamiento social, uso de mascarillas y demás que se encuentran en el anexo. Dichas acciones tienen como finalidad precautelar la salud de los ciudadanos y reducir la velocidad de transmisión del virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Disponer a las máximas autoridades de las instituciones públicas y privadas que realicen sus actividades con un aforo máximo del 50%, servidores públicos y o privados, desde el 12 al 31 de enero del presente año, con motivo de reducir la velocidad de contagio que se está dando dentro de las instituciones. Se sugiere buscar alternativas laborables como teletrabajo y una sola jornada laboral. 3. Exhortar al grupo de trabajo número 2 en coordinación con la Policía Nacional, Dirección de Justicia y Vigilancia, Vía Pública, Cuerpo de Bomberos y demás organismos de control, realizar operativos para el cumplimiento de las diferentes disposiciones. 4. Se dispone a los departamentos de Vía Pública y Justicia y Vigilancia del CAD municipal la aplicación del sello de clausura por 24 horas al establecimiento público o privado que incumpla las disposiciones emitidas por el COE cantonal. Se aumentará la sanción hasta un máximo de 5 días a quienes reincidan en el incumplimiento de las disposiciones. Y por último, exhortar a todos los partidos y líderes políticos en el contexto de la campaña electoral cumplir de manera obligatoria con el protocolo para la prevención del COVID-19 en la campaña electoral del proceso electoral 2021. Señores periodistas y queridos conciudadanos, en este momento el COE nacional está reunido en la ciudad de Quito, el cual impondrá nuevas acciones que las consideraremos inmediatamente como sean emitidas, de virtud de que puedan permanecer nuestras resoluciones o hay algún cambio que sea necesario. En este sentido es el tema de las resoluciones. ¿Tienen alguna inquietud
hasta el momento, si no daremos paso a poder establecer las normativas vigentes. Alcalde, con respecto a los hospitales, usted conoce el aforo de los hospitales, cómo está, los dos que tenemos en Babahoyo. Bueno, lamentablemente por conversaciones personales y cercanas con los directivos de los hospitales médicos, lamentablemente pues en este momento las unidades de cuidados intensivos están en su tope y las camas con pacientes por COVID están utilizadas más allá de un 50%. Estamos hablando entre el 50 y 80%. La cantidad de pacientes que acuden a la consulta médica por patologías respiratorias ha aumentado alrededor del 40%. ¿Esto qué significa? Probablemente de cada 10 personas que van a hacerse atender, 4 están con síntomas respiratorios. Ahora, es importante establecer el diagnóstico porque no todas las personas que tienen una afección respiratoria son COVID-19. ¿Y por qué es importante hacer el diagnóstico? Porque el COVID-19 tiene una connotación mucho más específica, especial y grave. Es decir, un paciente con COVID-19 tiene muchas probabilidades de fallecer si no es atendido oportunamente o no es diagnosticado oportunamente. Por lo tanto, estas son un poco las situaciones que tenemos al momento en nuestros hospitales. Hay un 80% de ocupación en nuestros hospitales y es lo que realmente preocupa. ¿En qué condiciones se trasladó, en qué condiciones médicas se trasladó el paciente de 50 años del Martín y Casa hasta el hospital de IES en Quevedo? En condiciones estables, por eso él en el momento que acudió al hospital de Babahoyo fue por la preocupación que tenían los familiares y los ciudadanos respecto a la salud de él. Pero una vez que pasó 24 horas y examinando la estabilidad de su situación de enfermedad, fue remitido a la ciudad de Quevedo para que se reúna con sus familiares. ¿Conoce de pronto? ¿Su esposa y sus 3 hijos dónde están ahora, los de 50 años? Ellos tienen un seguimiento muy especial por parte del Ministerio de Salud. ¿En la ciudad de? De Quevedo. La buena fe, son ellos viven allá. ¿No están en la Maná? Ellos están dentro de Valencia. Ellos están, o sea, los pacientes, la referencia que tenemos que son atendidos en la ciudad de Quevedo. Probablemente Buena Fe, que es su lugar de residencia. Valencia. Es Valencia. Alcalde, bueno, considerando que esta nueva cepa, de acuerdo con lo que ha manifestado la Organización Mundial de la Salud, es entre un 50 y 70% más contagiosa que la del COVID-19 de manera normal. En ese sentido, ¿conoce de pronto la condición de salud del personal de la Martín y Casa en torno a cómo están? Bueno, sabiendo la alta incidencia de contagio que tiene esta nueva cepa del COVID. Bueno, el personal del Hospital Martín y Casa, como el Seguro Social, han aprendido, como corresponde, pues a tomar ya las precauciones necesarias para poder seguir atendiendo. Ellos no han paralizado nunca, tanto el Martín y Casa como el Seguro Social, y no hemos tenido reportes de agravamiento del personal de salud que atiende, salvo el caso, indudablemente, de aquellas personas que por alguna razón no tomen o no consideren las medidas de bioseguridad o de prevención, que es importantísima mantenerla, mucho más cuando tratamos en un área donde existen y asisten pacientes infectados por COVID. Bueno, usted mencionó los hospitales están, las unidades de cuidados intensivos en su capacidad máxima. Nos referimos al hospital del IES de Quevedo y también de Babahoyo. Correcto. De acuerdo. Ahora, IES de Babahoyo y también el Martín y Casa de aquí, de la misma ciudad. Correcto. En razón de eso, alguna contingencia, tal vez usted conozca que las autoridades de salud, porque ha habido un hermetismo hasta ahora en torno al tema, de poder tomar para tratar de ayudar a las personas que paulatinamente no sabemos la incidencia con la que vayan a estar llegando en los próximos días a la casa de salud. Este es el tema más preocupante, porque las afecciones respiratorias que conllevan a los pacientes a hospitalizarse por la necesidad de oxígeno nos convierte en una situación preocupante por la cantidad de camas que existen en nuestros hospitales para atender pacientes con COVID. Pero también tenemos que recordar que los hospitales nuestros no solamente asisten pacientes por COVID, y de esta manera pueden sobresaturar las camas hospitalarias y la necesidad de oxígeno para estos pacientes. Pero lo más grave es que cuando estas personas requieren intubación, que lo tienen que hacer necesariamente en unidades de cuidados intensivos, por la gravedad de su problema. ¿Se ha analizado tal vez volver a rojo, alcalde, en el Cantón Babahoyo? Bueno, si es que es necesario, por supuesto. ¿Se ha considerado tal vez esto? Eso va a depender de cómo se presenten, de cómo estén los casos, de cómo estén nuestros hospitales, de cómo esté el comportamiento de la sociedad.
porque aquí es importante también que los conciudadanos entiendan y comprendan que estamos ante un rebrote, ante una nueva crisis de COVID-19 y lo que es más preocupante, una nueva cepa mucho más agresiva. En todo caso, las condiciones pueden variar en estos días, en las próximas horas, y tendremos que hacer o el gobierno lo determine, llegar a un estado rojo. Esperemos que no, por el bien de todos, pero tenemos que cuidar. Doctor, entonces para los centros comerciales, para los comerciantes, horarios de atención, ¿se tomará alguna medida al respecto? Sí, me voy a permitir, doctor Brian, Alcalde, antes de pasar, bueno, Babahoyo desde el inicio de la pandemia es la ciudad con mayor casos hasta el momento a nivel de la provincia de Los Ríos, pero veo que las medidas que se disponen, desde mi percepción, no las veo como radicales. Quizás esto funciona, quizás, ¿por qué se lo toma de esta manera? Quizás la preocupación no es tan grande desde el Código Cantonal de Babahoyo, pues se está manejando la cosa quizás desde mi percepción de manera típica y no de forma radical, ya sabiendo que tenemos el primer caso de la nueva cepa acá en la provincia de Los Ríos. Claro, nosotros las acciones desde nuestra competencia, no tenemos competencia como para tomar acciones radicales, como para restringir el vehicular o un toque de queda, que sería interesante, eso solo lo determina el gobierno nacional, pero sí podemos tomar restricciones que de alguna manera vayan a proteger a la mayoría de los conciudadanos. Por ejemplo, el permitir que los negocios estén abiertos de tal hora hasta tal hora, eso va a hacer que en las horas posteriores a eso disminuya la circulación de personas que probablemente en las horas de la noche no tienen nada que hacer sino solamente estar paseando, y eso tenemos que evitarlo, porque en el transcurso del día las personas comunes y normales tienen labores que hacer de diferentes índoles y es lo que se está permitiendo. Lo que es lo importante de aquello es que la ciudadanía haga conciencia del riesgo y el peligro que tiene infectarse si no toman las precauciones debidas. Si tienes que salir, hágalo, pero tome las precauciones. Primero, si utiliza un servicio público, considere que tienen el 50% de aforo, pero no por la necesidad de viajar repletemos el vehículo. Conservemos constantemente y permanentemente la utilización de la mascarilla, utilicemos el alcohol, utilicemos el lavado de manos, utilicemos el distanciamiento. Tenemos que aprender también a cuidarnos nosotros porque ponemos en riesgo nuestra vida y de las de nuestros familiares. Bueno, otra cosita antes de pasar, alcalde, que llama la atención en realidad de la mayor parte de la población. Acá se ha hablado que este repunte de casos se debe a de pronto los feriados de Navidad, de fin de año y también las caravanas de Barcelona. Sin embargo, no se han mencionado también las aglomeraciones masivas que han habido en la ciudad producto de las campañas electorales. Usted hizo referencia a lo último, precisamente ese tema, y casualmente son los municipios quienes tienen la facultad de poder, de alguna manera, otorgar los permisos para que las organizaciones políticas hagan sus campañas en el marco del manual que fue presentado por el CNE. ¿Ustedes van a regular de pronto ese tema para evitar las aglomeraciones en la ciudad por el tema de campaña electoral, o cómo van a trabajar en ese tema que preocupa también? Precisamente en las resoluciones estamos hablando sobre el tema y es necesario insistir en los grupos políticos y sobre todo en la ciudadanía, porque mucha gente amiga o amiga de un grupo político normalmente lo que hace es acompañar en estas actividades. Tenemos que tomar las precauciones, pero vamos a dar las restricciones concebidas en el respectivo informe que se está dando a conocer. Bueno, con el tema de transporte se va a dar que los transportes particulares van a poder circular todavía sin restricción de placa. Taxis convencionales y ejecutivos van a circular con un máximo de 3 pasajeros, cumpliendo los protocolos de bioseguridad en énfasis con las mamparas de protección. Hay algunos taxis que todavía permanecen con la mampara, se va a dar el seguimiento a los que no estén con esto de aquí y van a ser retirados hasta que procedan a su colocación. El transporte mixto de carga liviana y tricimoto podrán circular con normalidad. Transporte institucional van a circular con normalidad. Transporte urbano sufre una reducción al 50% de su aforo. Anteriormente estaba al 75%. Nosotros vamos a regularlo al 50%. El transporte intercantonal y interprovincial se mantiene al 75% de aforo hasta un nuevo pronunciamiento del COE nacional, que es la entidad que puede regular esto a nivel nacional. La actividad comercial, el horario de funcionamiento permitido para todas las actividades van a ser en los horarios de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Se regula todo el expendio de la bebida alcohólica en cualquiera de sus modalidades